Buenos días. Vamos a desarrollar los conceptos de matemática para la prueba C bachillerato o prueba exonera. Bien. En este ejercicio dice calcula el lado mayor de un rectángulo sabiendo que el área es 242 metros y su lado menor es la mitad de su lado mayor. Los conceptos de este ejercicio son muy aplicables o son los mismos que fueron aplicados en la prueba N, así que hablamos de un rectángulo en el cual tenemos un lado mayor y un lado menor, dice. Entonces, si hablamos, dice calcular el lado mayor, es decir, de un rectángulo sabiendo que su área es tanto, ya tenemos, y su lado menor, es decir, el de acá, es la mitad de su lado mayor. Es decir, si el lado mayor es x, el lado menor va a ser x sobre 2. Y recordemos que el área de un rectángulo es igual base por altura, ¿no es cierto? Entonces sería x por x sobre 2. Bien. Entonces, x por x sería x al cuadrado sobre 2. Y eso me da el área que ya me están dando como dato, que sería 242. Luego pasamos el 2 a multiplicar, entonces tendríamos x cuadrado es igual a 242 por 2. Entonces x cuadrado sería igual a 484. Finalmente x sería la raíz cuadrada de 484. Una de las ventajas que tenemos en la prueba es que me permiten usar calculadora. ¿Sí? Entonces, eso ya podríamos hacerlo con la calculadora. Y vemos que me da alguna de las opciones. En este caso sería, imagino que esta, ¿cierto? Sí. Es cuadrada de 484. Si no me equivoco es 22. Por lo tanto, la opción correcta sería la G. Muy bien. Sigamos. En el siguiente ejercicio dice, a un encuentro deportivo asisten 1.200 personas, entre general y tribuna. El costo es de $5 la general y a $8 la tribuna. Al final del encuentro se tiene una recaudación de 7.740, ¿cuál es el número de personas asistentes a tribuna? Estos son sistemas de ecuaciones. Aquí planteo. Dice, entre general y tribuna asisten 1.200 personas. Esto me da una primera ecuación, que la obtengo de acuerdo a lo que se considera el número de personas presentes entre las que entran a general y las que entran a tribuna. Ahora vamos con costos. Dice que general cuesta $5, pero tendré que ponerle 5 con G, con general, porque estoy determinando que es $5 el costo de la general, más el costo de la tribuna 8T, 8 por tribuna. Y eso me da un total de la recaudación de dinero que sería $7.740. Desarrollo ese sistema de ecuaciones mediante cualquiera de los procesos el proceso que se me haga más adecuado. En este caso, a mi parecer, el proceso más adecuado es reducción. Es decir, como a mí me están pidiendo tribuna, voy a eliminar la G. Para eso, multiplico el 5 de arriba, el 5 de abajo al de arriba, es decir, por menos 5 o por 5 y el otro por menos 1. Vamos a multiplicar este por menos 5 a la ecuación de arriba. Entonces tendría menos 5G menos 5T es igual a menos 5 por 0, 0, 5 por 0, 0, 5 por 2, 10, llevo 1, y 5 por 1, 5 y 1, 6. ¿Ya? Y abajo, en cambio, tengo la misma ecuación, 5G más 8T es igual a 7.740. De esta manera se elimina la G y obtengo la variable que yo estoy interesado, que sería T, que sería la parte de tribuna. Es decir, me da 3T igual 7.740 menos 600 sería 1.740. Por lo tanto, T sería igual
a 1740 dividido para 3, que sería el 3 pasaría a dividir y me daría ¿cuánto? 580. Toda la opción correcta es la A. Muy bien. Toda la ventaja de esta prueba es el uso de la calculadora. Me evito estar perdiendo tiempo haciendo las diferentes operaciones. Luego te comparto el video. Entonces, atiéndete. No copies. Bien, continuamos. Dice, si se debe realizar con los números del 1 al 6 códigos de 3 dígitos, sin que se repita su orden. Entonces esto también es parte de conteo, ¿no? El conteo de 6 dígitos, que dice que tiene la cantidad, y quiero códigos de 3 dígitos, se expresaría de esta manera. Esto sería 6 por 5 por 4, dividido para 3 por 2 por 1. ¿Sí? Esos son los conceptos de combinatoria o conteo. 3 por 2, 6. Se va con este 6, por lo tanto, 5 por 4 me da 20. La opción correcta sería esta de aquí. ¿Sí? Es bastante sencillo. Hagamos otro ejercicio para que quede más claro. Digamos que yo tengo 10 padres de familia y quiero formar comités de 2 personas. Entonces sería igual a 10, siempre empezando desde este número, el número de factores que indica el de acá. Entonces sería 10 por 9, siempre bajando. Por ejemplo, aquí era 6 por 5 por 4, es decir, bajando desde el número que yo tengo aquí. En cambio, en este caso, bajando desde el 10, seguiría de acuerdo al número de factores que indica este. Aquí me indicaba 3, por eso era 3 arriba. En cambio, aquí me indica 2, entonces 2 nomás arriba. Y abajo, en cambio, sería el factorial de 3, en este caso de acá, 3 por 2 por 1. En cambio, aquí el factorial de 2, que sería 2 por 1. Simplifico aquí, 2 por 1, 2, simplifico 1 y la mitad de 10 sería 5. Por lo tanto, 5 por 9 me daría 45 en el caso de acá. Este también fue tomado en alguna prueba anterior, por eso es importante revisar este ejercicio. Esa es la combinatoria que también fue tomado en el examen ENES, entonces no es un caso desconocido. Bien, vamos con este de aquí. Si nos damos cuenta, es una serie numérica de las más simples tomadas en cualquier institución. Veo que de aquí a acá hay por 1. 12 por 2 me da 24. 24 por 3 me da 72. 72 por 4 me da 288, por lo tanto me faltaría aquí por 5. 288 por 5 sería 5 por 8, 40, llevo 4. 5 por 8, 40 y 4 que llevé 44, llevo 4, 5 por 2, 10 y 4 que llevé 14, 1440. Y si nos damos cuenta, los divisores se mantienen 3 mismos, entonces por lo tanto la respuesta correcta es la C. Hasta aquí los casos son muy similares a los que se desarrollaron en la última prueba ENES. Bien. Continuando. Dice, identifica la imagen que completa la secuencia. Bueno, también es un problema de abstracto tomado en pruebas de razonamiento. Damos cuenta que tenemos una caja, 2, 3, y aquí se salta a 5. Es decir, yo aquí yo tendré 4, y de acuerdo a la estructura es, en este caso, la opción correcta. Veamos este tipo de ejercicios. Con base al problema, identifica el sistema de ecuaciones que ajusta al modelo de programación lineal de maximización en la fabricación de cada modelo de refrigerador. Bien, en este caso debemos hacer, cuando tenemos un modelado de un proceso, debemos desarrollar una pequeña tablita. Una tablita muy básica, muy sencilla, en la cual ponemos aquí en estos casilleros el tipo de producto que estamos, en este caso, realizando, ¿no? No, perdón, aquí en estos ponemos el tipo de producto. En este caso dice que es el tipo A y aquí el tipo B.
Entonces, repito, los artículos en horizontalmente y verticalmente las horas ocupadas para cada una de las actividades. En este caso, veo que son trabajo, horas de trabajo, y acá en cambio, fabricación, horas, perdón, acabados. Acabados. O podríamos decir que aquí son horas de trabajo de fabricación, que es lo mismo que me dice el enunciado. Y el otro el cambio de acabados. En cambio acá tenía el tipo de artículos que serían tipo A y tipo B, que le puse en el eje horizontal y en el eje vertical las horas ocupadas para cada actividad. Bien, dice que la tipo A necesita 10 horas de trabajo, entonces pongo 10. La tipo A, 10 de trabajo de fabricación. Y 4 para los acabados, es decir, pongo abajo. Mientras que la segunda requiere 9 horas para la fabricación y 2 para los acabados. Bien, entonces, para ya diseñar el sistema, simplemente se ocupa en la forma lineal como está mostrado aquí. Además de eso, dice que se tiene un total de horas de fabricación para fabricación, ¿no? De 180, entonces 180 pongo acá. Y para los acabados 45, entonces 45 vendría acá. Si nos damos cuenta, existe uno de los modelos que tiene esta característica. Por ejemplo, 10, 9 y 180. Esta no la tiene. Tampoco. Esta tampoco. La que tendría es la opción D en este caso. Si nos damos cuenta, justamente 10, 9, 180, 4, 2, 45. Y estas son condiciones de borde, condiciones que permiten que no se pueda obtener más de esa cantidad de ahí. Bien, seguimos. Vemos que este ejercicio es muy similar. ¿Ya? Dice, elaboración de la estructura de un escritorio tarda 50 horas y el lacado 20 horas. Entonces, exactamente es un problema de modelado o de linealización. Aquí hablamos de un escritorio y una cama. Recuerden que en este caso los artículos van en el eje horizontal. Aquí sería escritorio y aquí cama. Bien, ahora estamos hablando de trabajo y acá lacado. Bien, dice que el escritorio tarda 50 horas en el trabajo y 20 horas en el lacado. Aquí está, 50 horas en el trabajo y 20 horas en el lacado del escritorio. En cambio, la cama tarda 45 horas en el trabajo y 10 en el lacado. Además de eso, dice que se dispone 900 de trabajo, eso vendría acá en trabajo, y el lacado 225. Buscamos cuál de las alternativas tiene esa misma estructura. Estamos viendo que la correcta sería en este caso la 50, 45, 900, 20, 10, 225 y aquí las condiciones de borde. Entonces, son problemas bastante sencillos. Simplemente el asunto aquí radica en obtener o en desarrollar bien esa pequeña tabla. Muy bien. Seguimos. Aquí me habla de una hipérbola. Esto es geometría analítica. Cuando vamos al estudio de la hipérbola, debemos saber en primer lugar de qué se trata una hipérbola. Una hipérbola es una especie de gráfico de dos parábolas, por ejemplo, este tipo. Esto es una hipérbola. Es como dos parábolas que son convexas hacia un punto en común. Pero también una hipérbola podría estar en el eje Y. Por ejemplo, así. Características de la hipérbola. Cuando tengo una hipérbola en el eje X, sí, cuando su eje es el eje X, la hipérbola tiene
esta estructura. X cuadrado sobre A cuadrado menos, siempre la hipérbola es con signo menos, y cuadrado sobre b cuadrado es igual a 1. Esa es la característica de la hipérbola que está en el eje X. En cambio, cuando es una hipérbola que está en el eje Y, es y cuadrado sobre a cuadrado menos x cuadrado sobre b cuadrado igual a 1. Bien. Ahora, notemos una cosa importante en el ejercicio. Dice que el vértice es el punto 3.0. ¿Qué es el vértice? El vértice es el punto de corte o el punto máximo en cuanto a lo que es el pico, llamémoslo así, de la gráfica. En este caso, los vértices serían este y este. Ahora, notamos de que supuestamente aquí dice el vértice está, recordemos que siempre la primera coordenada es X, la segunda Y. Es decir, el vértice 1 está 3 en X y 0 en Y. Entonces, ¿cuál de estas dos estructuras correspondería a un vértice 3 en X y 0 en Y? ¿Sería esta o esta? O sea, cuando nosotros queremos obtener un punto, el punto 3,0 sería este punto, 3,0. Y el segundo vértice dice que es menos 3,0, es decir, estaría acá. Porque son puntos que están en el eje X. Si nosotros pusiéramos, por ejemplo, digamos que el vértice estuviera en el punto 2,4, tendríamos que encontrar 2 en X y 4 en Y. Entonces, este sería el vértice. Pero para nuestro caso, el vértice es 3 en X, es decir, 3, y en Y 0, es decir, está aquí y está acá. Para que los vértices estén en el eje X, la estructura es así. Porque si no, ¿cómo podríamos dibujarla de otra manera? Entonces, no se trata de este caso. El caso en el que estamos ahorita es este. Por lo tanto, estaríamos hablando de un X cuadrado sobre A menos Y cuadrado sobre B igual a 1. Entonces, nos vamos a las opciones y vemos cuál tiene esa estructura. Y vemos que la única que tiene esa estructura es esta. X cuadrado sobre 9 menos Y cuadrado sobre 7, en este caso, es igual a 1. Porque las demás, veamos esta, no tiene la forma de una hipérbola. Recordemos que una hipérbola tiene que ser negativa. Esta sería, en este caso, si se tratara de esta estructura. Esta no es una hipérbola, esta sí es una hipérbola y además vemos que tiene la estructura de, o la ecuación que corresponde a esta estructura de aquí. Entonces, aquí el meollo del asunto en este tipo de ejercicios es identificar cuál es la ecuación para esa figura y después tener un poco de conceptos de lógica para poder seleccionar la correcta. Ahora, si es que quisiéramos dibujar esta de aquí, sería otra cosa, pero en cambio, en una prueba de este tipo, recordemos que estamos contra el reloj, entonces no hay tiempo como para estar haciendo dibujos ni haciendo mayores análisis. Aquí nos basamos en lo más rápido posible. Pero siempre y cuando ocupemos conceptos, en primer lugar, conceptos típicos, conceptos lógicos y además ocupemos mucho el razonamiento. Veamos esto. Esto se conoce como una función costo, función objetivo. Vemos que mi función objetivo en este caso es C igual 16x más 8y. Mi función objetivo lo que me permite es, mediante los puntos de una gráfica, determinar maximización o minimización. Entonces el truco aquí corresponde recordemos que esto es X y esto es Y. ¿Sí? Reemplazar en mi función objetivo los valores de este punto. Por ejemplo, si yo reemplazara aquí en función costo, sería 16 y en vez de X pondría 1 más 8 y en vez de Y pondría 12. Y veo cuánto me da eso. Ya. Sería 16 más, esto bueno, recordemos que esto me permite hacer con calculadora, entonces lo haría rapidísimo. 8 por 12 es 96. ¿Ya? Entonces aquí en este punto me daría 112. Veamos en este punto de acá cuánto me da. Aquí sería C igual 16 por 5 más
8 por 1. Recuerden que estoy reemplazando los puntos de x y y. Por lo tanto, en este caso, 16 por 5 me dará 90. Y 8 por 1 me da 8, por lo tanto aquí sería 98. Veamos para el punto de acá. Sería 16 por 3 más 8 por 1. ¿Ya? Entonces estaríamos hablando de 16 por 3 sería 48, más 8 sería 56 para este punto de aquí. ¿Sí? Y por último, para el punto de acá, sería 16 por 1 más 8 por 3, punto de aquí. Entonces sería 16 por 1, 16, 8 por 3, 24, que sumado me da, sería 40, ¿no? Es que no me equivoco. Entonces, finalmente, vemos cuáles fueron mis valores. ¿Sí? Aquí fue 112 para este punto de acá 98, para el punto de acá 96 y para el punto de acá 40. Voy a mi ejercicio y veo qué es lo que me están solicitando. Vemos que me están solicitando una minimización, es decir, me piden minimizar la función objetivo. Entonces yo busco de mis opciones cuál es la que me dio un valor mínimo, y vemos que la que me dio un valor mínimo es 40. Recuerden, 112, 98, 56 y aquí 40. Entonces selecciono cuál es el que me dio valor mínimo. Entonces el valor mínimo me dio esta, es decir, 1 y 3. Vemos el orden en el que estaba el ejercicio. Decía que el X es pantalones, es decir, estaríamos hablando, recordemos que el punto era 1,3. Si X es pantalones, entonces sería un pantalón. ¿Ya? Y Y es camisas, por lo tanto, 3 camisas. Esas son la cantidad de artículos que minimiza mi función objetivo. Vamos a las opciones y vemos que la correcta es la opción A. Y se acabó el problema. Eso es todo. Muy fácil. Sí. Vemos que acá tenemos otro ejercicio bastante parecido. Aquí habla que la empresa A trabaja lunes a viernes, etcétera, etcétera. Dice, si consideramos una función objetivo, igualmente tenemos aquí nuestra famosa función objetivo y tenemos acá nuestra gráfica. Entonces, reemplazaríamos los puntos de la función objetivo, vamos a copiarla acá. F de x, y es igual a 5x más 7y. Esa es mi función objetivo. Y dice que los puntos, en este caso me pide que determine el beneficio máximo, ¿sí? Entonces buscaré maximizar. Cuando tenemos una gráfica de este tipo, generalmente estas líneas de aquí son límites y esta es mi función objetivo, esta de aquí, ¿sí? Voy a sombrearlo. Entonces los puntos de interés son este punto de aquí y este punto de acá. La obtención de esos puntos me permitirá determinar cuál es mi maximización. Pero como nos damos cuenta, aquí no me dan valores para estos puntos de aquí, porque yo recuerden que debería hallar cuánto está en X y cuánto está en Y. En X quizás no tenga problema, porque yo veo que aquí tengo 130. Entonces, una de las ventajas también de estos gráficos es que tienen una cierta característica de estar en escala. Es decir, si aquí es 130, aquí es 150, yo aproximadamente diré que este punto, ¿cuánto sería? Si aquí está 100, acá está 130, entonces yo más o menos podría decir que es 110. 110 en X. Mi problema es que necesito también tener el punto en Y. Es decir, las coordenadas X, Y. Pero vemos si esto es aquí aproximadamente. Acá tendré allí y allá tengo 50. Entonces,
aproximadamente podría decir que es mi punto aquí, si acá está 50, 20. 110,20. Esto es hecho más o menos al cálculo alogímetro que se le dice. Entonces, ese es mi punto 110,20. Ahora, tengo que encontrar las coordenadas para este otro punto de aquí. Aquí. Acá ya no tendría problema porque en Y ya tengo definido. En Y sería 50. Es decir, coma 50. Pero me faltaría el X. Entonces, más o menos, ¿cuánto vale este? Si aquí está 50 y acá está 100, aproximadamente diría que este es el punto 80. Entonces sería 80,50. ¿Sí? Esto también podríamos hacerlo mediante un poco de análisis geométrico. ¿Sí? Pero recuerden que en el momento del examen no hay tiempo para análisis geométricos. Así que tendré que hacerlo mediante simplemente una simple inspección. Ahora sí, reemplazo estos puntos para la función objetivo. Sería 5 y en vez de X pongo 80 más 7 por 50. Estoy reemplazando, no olviden, en vez de X y Y, las coordenadas del punto. Serían 400 más 7 por 5, 35, 350, lo cual me da 750 para ese punto. Mientras que para el punto de acá, ¿sí?, tendríamos 5 por 110 más 7 por 20 para el punto de acá. Aquí sería 550 más 140, lo cual me da, sería 690 para el otro punto, el punto de acá. ¿Sí? Vemos que 690 y acá en cambio me da 750. A mí me pedían que maximice. Entonces voy a las opciones y busco cuál tiene o cuál punto está maximizado. En este caso el máximo sería la opción D, 750. O sea, a veces me piden cuáles son las coordenadas que maximizan, es decir, el X, Y. O si no, cuál es la cantidad máxima. En este caso, la cantidad máxima fue 750. Y se acabó el problema. Como vemos, no son problemas complicados, simplemente podemos ir desarrollando una matemática simple para poder usar esto. Vemos acá esta gráfica. Esta gráfica de aquí es una parábola, ¿sí? Recuerden, hipérbola es cuando hay dos, ¿sí?, dos alas. En cambio, una parábola simplemente cuando hay un ala. Entonces, esta es una parábola. ¿Cuáles son las estructuras de la parábola? La estructura de la parábola, cuando está así o así, recuerden, pero no ambas, porque si estuvieran ambos por una hipérbola. Si es que se trata de una parábola de algún tipo de estas, la forma es y es igual a x cuadrado más bx más c. ¿Sí? En cambio, cuando yo tengo una parábola de este tipo, así o así, pero no ambas, recuerden, si estuvieran ambas sería una hipérbola. En cambio, esta es de la forma x es igual a y cuadrado más by más c. ¿Sí? Muy bien. No nos debemos olvidar de las estructuras. Vemos que esta parábola que me están dando aquí tiene esta estructura, entonces el y debe estar al cuadrado. El x debe no estar al cuadrado para esta estructura. Si fuera esta estructura así, en cambio el x debería estar al cuadrado y el y no. Entonces vamos a mis opciones y vemos cuál de las opciones tiene esa característica. Vemos que esta sí tiene, como estamos en este caso, debe estar y cuadrado. Esta sí tiene y cuadrado. Esta también. Esta no sería, porque esta sería para esta estructura de aquí. Y esta tampoco sería. Entonces estamos con dos opciones. O bien podría ser la opción A o bien podría ser la opción B. Una de las dos. Muy bien. Ahora, para determinar cuál de las dos mismo es, recuerden que la C y la D están anuladas. ¿Ya? Para determinar cuál de las dos es, yo busco un punto de mi parábola, un punto fácil. En este caso veo que mi parábola es esta. La línea esta es la parábola. Y busco un punto que sea propio de mi parábola. Y veo que mi parábola pasa por este punto de aquí. Este punto es en x8
porque recuerden que este es el eje X, ahí estamos viendo, y en Y, ¿sí? 0, porque está cortando el eje X, sería 8,0, ¿sí? Y reemplazo en ambas ecuaciones que me quedan. Es decir, recuerden que en vez de Y tengo que poner, esto es X y esto es Y, en vez de Y tengo que poner 0 y en vez de X 8. Entonces 0 al cuadrado menos 16 por 0 menos 16 por, recuerden que en vez de X va 8 y más 128. Esto tiene que dar igual a 0. Esto se va porque es 0. Aquí, menos 68 por, perdón, menos 16 por 8 es menos 128. Y más 128, esto es igual a 0. Y esto me da 0 igual a 0, lo cual es una verdad. Eso es lo que esperábamos. Por lo tanto, yo podría ya adelantarme y decir que mi respuesta correcta es la A. Pero siempre es importante tener quizá un poco de seguridad al descartar la otra. Recuerden que este va a dar 0, 0, porque vamos a reemplazar por 0. Y aquí me da menos 8 por, acuérdense que X era 8, ¿sí? ¿Ya? Y más 96, y esto debería darme 0. 8 por 8 es 64, más 96 igual a 0. Menos 64 más 96, si no me equivoco, es 32. Y esto no me da 0, esto es una falsedad, por lo tanto, esta no es una alternativa. Entonces, recuerden, aquí ¿qué es lo importante que debemos tener en cuenta? En primer lugar, ¿cuál es la estructura? El conocimiento de la estructura de cada una de las cónicas. Y luego, un poco de conceptos de verdadero o falso, que sería la lógica proposicional, en el caso de cada uno de estos ejercicios. Muy bien. Continuamos. Vemos que ahí tenemos en cambio otra cónica. Esta cónica es nuestra famosa elipse. Nosotros tenemos dos tipos de elipses. Una elipse cuyo eje está en el eje X y otra elipse cuyo eje está en el eje Y. ¿Sí? Son nuestros dos tipos de elipses. Cuando nosotros tenemos, porque la forma característica de una elipse es X cuadrado sobre A cuadrado más, esta es la elipse, miren, la hipérbole era menos, no nos olvidemos, en cambio la elipse es más. Y cuadrado sobre B cuadrado es igual a 1. Esa es mi forma característica, la original. Pero, ustedes me dirán, ¿y ahora por qué está menos 2? Y aquí también el Y menos 2. ¿Sí? Simplemente se trata porque mi elipse, cuando tenemos esta característica de que no tenemos dentro del paréntesis otra numeración, otros números, se trata de que mi elipse está centrada. Quiere decir que el centro de la elipse es el origen del sistema. Por ejemplo, aquí miren, el centro del origen de la elipse está ahí. Entonces ahí estaríamos hablando de estas características. En cambio aquí vemos que la elipse está un poco movida, es decir, su centro más o menos estaría por aquí. ¿Sí? Entonces allí ya no sería esta, sino sería con una numeración adentro. Ahora, esos números que están adentro, cambiados, miren que está con el eje X. ¿Sí? Cambiados de signos, aquí está menos 2, aquí pongo 2 positivo en la coordenada X, ¿ya? Coma, aquí está Y menos 2, recuerden que hay que cambiar de signo 2 en el eje Y. Estos puntos que están dentro de, o acompañando a la X y Y en la ecuación general, es el centro de la elipse. Por ejemplo, yo observo esta alternativa de aquí. Vemos que el centro debe estar, si nos damos cuenta, el centro tiene las coordenadas 2, 2. Entonces, sí, esa podría ser una de las alternativas correctas. ¿Por qué? Porque el centro debe estar en el punto 2,2. Vamos a la opción B. Y en la opción B, vemos que el centro está acá. ¿Sí? El centro estaría en menos 2, menos 2. Por lo tanto, esta ya no es correcta. Vamos a la opción C.
En la opción C vemos que el centro está en 2,2. Entonces, esta también podría ser correcta, ¿sí? Entonces, debemos tener en claro que ya la opción B, bueno, en este caso no tengo la opción D, pero la opción D también es una parecida a esta, simplemente que es así. Entonces, ya no sería tampoco la opción D. Entonces, estamos entre la opción A y la opción C, una de las dos. Ahora sí, queremos determinar cuál de las dos alternativas es la correcta, o bien la A o la C. Para ello, ocupo un punto de mi elipse. Recordemos que mi elipse es este. Y un punto de esa elipse es este punto de aquí. Ahora, para el elipse de acá, un punto de mi elipse sería esta. Aunque también podría poner el de acá, cualquiera de las dos. Aquí también otro punto de mi elipse sería este de acá, cualquiera de las dos. Sí, yo voy a trabajar con este punto de aquí y con este punto de acá, con los dos puntos. ¿Y qué hago? Reemplazo en mi ecuación que me están dando. Voy a maximizar un poco la ecuación para que sea un poco más visible. Ya, eso es lo que me están dando. Reemplazo ese punto. Recuerden, en vez de x pongo el valor de x en vez de y el valor de y. Aquí está 6,2 y acá en cambio es 2,6. ¿Sí? Vamos a reemplazar. Entonces, en vez de x, recuerden que pongo 6 menos 2 que dice aquí al cuadrado sobre 16 es y en vez de y pongo 2. 2 menos 2 al cuadrado sobre 4 y eso tiene que darme igual a 1, tiene que cumplir una verdad. 6 menos 2, 4 al cuadrado, 16 sobre 16 más 2 menos 2, 0 al cuadrado, 0 sobre 4, eso tiene que dar igual a 1. 16 para 16 me da 1. 0 sobre 4, 0, que 1 más 0 es 1 mismo, y esto que me da igual a 1, esto es una verdad, por lo tanto esta podría ser, le doy un puntito más a favor. Pero para saber si es que la otra la descarto definitivamente, entonces reemplazaría también estos puntos y vería si es que también cumpliría o no cumpliría. Entonces veamos. Recuerden, aquí tengo que reemplazar en vez de, este es x, este es y, en vez de x2, 2 menos 2 al cuadrado sobre 16 más, en vez de y, 6 menos 2 al cuadrado sobre 4 igual a 1. 2 menos 2, 0. 0 al cuadrado, 0. Para 16, 0 mismo. Más 6 menos 2, 4 al cuadrado, 16. 16 sobre 4 igual a 1. 0, 16 sobre 4 es 4, 1. 4 para 1 a 4 más 0, 4. 4 igual a 1, falso. Esto es falso, por lo tanto esta ya no cuenta. Entonces la alternativa correcta sería mi opción A. ¿Sí? O sea, aquí se trata mucho del trabajo de conocimiento de la ecuación general, que es, si es que en el caso de que estuvieran los números adentro, a qué corresponden esos números adentro, y los conceptos de lógica proposicional, en la cual yo sé cuándo algo es verdadero y cuándo es falso. La falsedad no sirve, solo pasan las que tienen las características de verdad. Continuemos. Aquí dice, se lanza un objeto hacia arriba. Si la altura máxima, después de 3 segundos, está representada por esta ecuación, voy a copiarla acá para tenerlo un poco más visible. Menos 6t cuadrado más 120t. Esta es mi ecuación. Sin considerar la resistencia del aire por la altura máxima y el tiempo en ese punto. Aparentemente yo necesito aquí conceptos de física. Yo podría decir, esto es lanzamiento vertical hacia arriba o caída libre. Pero la realidad no es así. Este simplemente es un ejercicio básico de prueba y error. ¿Qué es lo que hago? Miren, en vez de h, reemplazo lo que dice h en mis opciones, es decir, 10. 10. ¿Ya? Y en vez de t, reemplazo el 600 que dice mis opciones, es decir, menos 6 por 600 al cuadrado más 120 por 600. ¿Ya?
y eso meto en una calculadora los valores de acá y veo si me va a quedar eso igual a 10. Si es que me queda igual a 10, entonces esta es la correcta, caso contrario no sirve. Vamos con todo. Sería menos 6 por 6 al cuadrado es 36, con dos ceros más. No, perdón, cuando es al cuadrado, cada cero se duplica, entonces sería 2, y este sería 2. Más 120, 6 por 2, 12. ¿Ya? 6 por 1, 6 y 1, 7. Aquí, si nos damos cuenta ya por simples conceptos lógicos, aquí me va a quedar un número muy grande, negativo, ¿sí? Y aquí está un número, a comparación de este, más pequeño. Entonces, ni de chiste, al restarse estos me va a quedar 10. Por lo tanto, esta opción es falsa. Si queremos, como digo, podemos hacer una calculadora y digamos que aquí me da 10 y acá digamos que me invento, menos 5484. O sea, esto es falso. Entonces, por lo tanto, no es correcta esta opción de aquí. Hago lo mismo con la opción B. ¿Ya? Recuerden que tienen que darme 10, sería menos 6 por 144 al cuadrado, más 120 por 144. Si hacemos esto en una calculadora, nos vamos a dar cuenta de que esta cantidad tampoco me va a dar 10. 114, perdón, gracias. Entonces tampoco me va a dar 10. ¿Sí? Quizá me voy a inventar que me va a dar un menos 826. Entonces tampoco es, entonces esta vez sería falsa. Vamos con la siguiente opción. La opción C. En vez de H, ahora dice que tengo que poner 600. Es igual. Menos 6 y en vez de T, tengo que poner 10. Al cuadrado más 120 por 10. Por lo tanto, aquí, menos 6, 10 al cuadrado es 100, más 120 por 10 es 1200. Por lo tanto, aquí, menos 6 por 100 sería menos 600, más 1200. Recuerden que al otro lado tiene que darme 600, para que se cumpla la igualdad. Menos 600 más 1200 es 600, por lo tanto, esta me da una verdad y podría determinar que mi alternativa correcta es la C. No hubo necesidad aquí de conocer nada de movimiento, caída libre, lanzamiento vertical, cualquier cosa de esa. Aquí simplemente es un proceso de prueba y error. Bien, este video de aquí vamos a llegar solamente hasta los 30 minutos. Los demás problemas se entregarán en otros videos más adelante. Pero continuemos un poco más. Dice, una empresa de telefonía móvil ofrece un servicio de abono fijo mensual de $12 por 6 horas de comunicación. Si yo quisiera dibujar esta gráfica, y claro que no me piden dibujar, pero si yo tratara de graficar, esto sería el tiempo de servicio, o sea, el tiempo de llamadas, mejor dicho, y este sería el costo que vendría en dólares. Dice, por 12 nos cobran $12 hasta 6 horas de comunicación, es decir, hasta las 6 horas, 6 por en minutos, pasémosla a minutos ya para que quede minutos. 6 por 6, 36, o pongámosle aquí 12 horas ya, ¿sí? 12 en horas. Pero recordemos que eso es, no, perdón, 6 horas. 6 horas. 6 por 6, 36 sería 360 minutos, en minutos. Si es que durante ese tiempo yo tengo que pagar una tarifa fija de $12. Ahí está. Entonces yo tendría esta línea recta hasta aquí. Es decir, si es que yo consumo un minuto, o una hora, o 5 horas, o lo que sea, hasta máximo 6 horas, yo siempre pagaré $12, no pago más. Pero así consuma un minuto, tengo que pagar $12, es lo que quiere decir el problema de aquí. Y luego dice, ¿ya? Por cada minuto adicional, tendré que pagar 3 centavos. Es decir, de ahí en adelante, mi ecuación, o mi línea, mi gráfica, continuará así, de esta manera. ¿Por qué? Porque por cada minuto que vaya llamando, tengo que pagar más dinero. ¿Sí? Entonces, de esto se trata esta función. Bueno, lo que me preguntan aquí
es ¿qué representa la X? Bueno, aquí no se me va a perder la ecuación, así que pongámosle f de x es igual a 12 más 0,03x. ¿Qué representa la x? Dice ahí en esta función de aquí. En la alternativa A dice que representa la cantidad de horas que se ha ocupado el servicio mes. No, la X no sería la cantidad de horas, porque la cantidad de horas estaría, esto en realidad la X, si dice 12 dólares, ¿sí? Más 3 centavos por minuto, entonces X no estaría en horas. La cantidad de minutos que se ha utilizado del servicio mes no sería la cantidad de minutos totales, porque recuerden que estos 12 dólares yo ya estoy pagando por 360 minutos, ¿sí? Esto sería por los básicos y esto sería en cambio por los minutos adicionales. Por lo tanto, lo que representa X es la cantidad de minutos que se ha excedido, es decir, los minutos adicionales de los minutos básicos que me están mostrando. La cantidad de dinero a pagar por el servicio, no, porque la cantidad de dinero a pagar por el servicio sería todo esto, es decir, toda la función le está mostrando cuál es la cantidad de dinero a pagar en total por el servicio, por este servicio, ¿no? Muy bien. Perfecto. Vamos a minimizar un poquito para poder ver las alternativas en esto. Ah, no, esto no es. Pensé que era otro tipo de problema. Este problema es fácil, dice, en el curso de Julián, todos los alumnos escribieron el nombre de cada vuelo y la edad en un papel y lo colocaron en una caja. Los números registrados fueron los que podemos ver aquí. Dice, la probabilidad de porcentaje de sacar un papel, la edad del abuelo sea mayor que 65 años y menor que 80. Cuando nosotros hablamos de mayor, quiere decir que 65 no es, ¿sí? Sino el siguiente sería 66 en adelante. ¿Sí? Si dijera mayor e igual, ahí sí entraría 65. Cuando dijera mayor igual. Pero cuando simplemente dice mayor, es el siguiente número a partir de 65, en este caso 66. Y dice, y menor que 80, quiere decir que como dice menor, el 80 tampoco, sería 79. El siguiente menor que 80, 79. Es decir, los valores que yo voy a buscar deben estar entre 66 y 79. Por este caso, este sí sería. Recuerden que estoy buscando números mayores a 66 y mayores iguales a 66 y menores iguales a 79. Por lo tanto, el 81 no sería. Este otro 81 no sería. 80 tampoco sería, porque estoy buscando de 79 para abajo. 65 tampoco sería, porque estoy buscando iguales que 66. 70 sí sería. 81 no sería. 67 está dentro del rango, sí, 67 es válido. 65 no, ya no sería válido. Y el 80 tampoco sería válido. Por lo tanto, vemos que los válidos, acordémonos que la probabilidad de escoger un evento A era igual al número de casos favorables dividido para el número total. En este caso, como quiero en porcentaje, multiplico por 100. Por lo tanto, la probabilidad en este caso de que me salga lo que yo quiero es ¿cuántos favorables tengo? 1, 2, 3 favorables. Dividido para el número total, en este caso 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Y esto multiplicado por 100 para que me dé tanto por ciento. ¿Qué problema me pide el porcentaje? Se va este 0 con este 0 y 3 por 10 me da 30%. Por lo tanto, la opción correcta es la D. Muy bien. Hay que tener mucho cuidado cuando a mí me dicen menor o menor igual. Hay que tener mucho cuidado con esto. Cuando es menor, no cojo ese número, sino el siguiente de más abajo. Y cuando dicen menor igual, sí cojo ese número que me están dando. Bien, veamos este problema. Dice, la gráfica representa la evolución de precios de un producto durante el año. Es decir, esta es mi gráfica. Voy a
resaltarlo un poco más para que se pueda ver en el video. Ya, esta es mi gráfica. Muy bien, esa es la evolución de precios. Según esto, el precio más bajo se obtuvo el primer semestre, dice. El primer semestre sería enero, febrero, marzo, abril, mayo y junio, es decir, hasta aquí. Dice, el precio más bajo se obtuvo en el primer semestre, lo cual es verdad. Vemos que aquí y acá los precios han sido los más bajos de todo el año, miren, de todo el año. ¿Sí? Entonces esto es verdadero. Con todo descartemos las otras. El precio se mantuvo constante en el segundo semestre, quiere decir de aquí en adelante. Constante sería si es que fuera una línea recta, pero hemos estado subiendo, bajando, entonces esto es mentira, esto es falso. No se ha mantenido constante. El descenso del precio fue menor en octubre que en febrero. En febrero vemos que se ha ido desde aquí hasta acá, es decir, ha decrecido, pongámosle $1. Ha decrecido $1, del 11 se ha ido al 10. En cambio, en octubre, de lo que estaba en $15, se fue a $13, es decir, ha tenido un descenso de -2. Aquí pongan -1 y -2. Pero aquí dice que el descenso en octubre fue menor que en febrero. Falso. El descenso es mayor. Por lo tanto, este es falso. Y el último, el precio en el mes de junio, es decir, durante este mes de aquí hasta acá, es decir, de aquí hasta acá, supera los $13, lo cual es falso, porque estos son los $13. En junio, está bajo los $13, por lo tanto, eso también sería falso. Por lo tanto, mi opción correcta es la A. ¿Sí? Esas son lecturas de gráficas que me permiten determinar hacer un análisis. Luego de tener la gráfica, puedo hacer un análisis para tomar alguna decisión. Bien, hasta ahí vamos a quedar en la entrega de este primer video. Luego continuaremos entregándoles otros videos más.